sea una palabra indicada, una palabra precisa. Y no solamente que llene a la iglesia, sino también ser llenados nosotros también. Porque hay un tabú, por decirlo de alguna manera, que se cree que los que estamos aquí tenemos especie de poderes cósmicos y que estamos en una burbuja sideral donde no nos afecta nada de lo que les afecta a ustedes abajo. Pues déjenme decirles, si eso han hecho algunos predicadores, les voy a decir una gran verdad, no es así. Somos tan propensos a las debilidades como cualquier otro ser humano. La única diferencia es que Dios nos llamó a cada uno conforme a su propósito y cumplimos la misión. Y dice la palabra de Dios que el administrador, que el obrero se ha hallado fiel. Amén. Así que quiero decirles eso. También quiero decirles que hay otra adversidad y es el tiempo. Cuando nos colocamos aquí, tratamos de colocar los cronómetros, unos nos pasamos un poquito, otros se pasan un pocote, en fin, realmente eso pasa muchas veces. Y yo le doy gracias a Dios porque la Iglesia La Hermosa a este nivel hemos aprendido eso también. Porque valoramos también el tiempo de la iglesia, valoramos el tiempo de nuestros hermanos y queremos ser lo más efectivo posible. Pero hablando un poco acerca del tiempo, quiero decirles que el tiempo va volando, ¿sí o no? Uno hace así, se para en la mañana y ya son las 12 y a lo que se recuesta otro ratico, ya es la tarde, en la noche, a cenar, a dormir y nos vemos al otro día, si Dios lo permite. El tiempo está extremadamente acelerado. Pero aparte de eso, también hay un tiempo acelerado desmedido que ocasiona el mundo alrededor. De tal manera que usted ha cumplido exactamente 164 horas desde que vino el domingo pasado. Y en esas 168 horas, usted ha visto de todo. Usted puede ver el estado de una persona en 30 segundos. Puede inclusive ver porciones cortas de 20 segundos. Lo llaman short, creo que se llama así, ¿verdad? Ver reels por el Instagram en un momentico. Lo cierto es que el ritmo de tiempo acelerado que impulsa al mundo también ha sido afectado en la iglesia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando entramos a la iglesia queremos que la predicación sea rápida. Hermano, lo que quiera decir, dígalo porque ya el tiempo se está pasando. ¿A su nombre? Yo sé que muchos no, pero la mayoría es así, nos sentimos así a veces. Venimos a la casa de Dios, que es un lugar de descanso. Yo todavía no he visto la primera oveja que les gusta de una manera acelerada el pasto. El pasto, la oveja lo empieza a saborear, empieza a degustar y se sacia. Amén. Amén. Así que entre los más estudiosos de la Biblia, inclusive nos vemos tentados a escuchar muchas prédicas, a escuchar muchas reflexiones de una manera rápida. Me sorprendió la primera vez que vi por el WhatsApp que uno le apretan por uno, por dos y hermano, yo digo entre mí, se acabó esto, pues. Hermano, ya no nos damos el tiempo ni siquiera de escuchar al hermano poco a poco, si está orando, no. Y guácata, y cortamos eso. A su nombre. Ustedes se rigen, pero es así. Y cuando usted 168 horas después, usted llega a la casa de Dios con ese ritmo,
con esa dinámica. Queremos también que todo sea así. Leía la palabra de Dios con una reunión y explicábamos acerca de los textos y no estábamos terminando de explicar cuando ya las personas, sí, porque eso significa esto, esto y esto otro. Ya va, poco a poco. A veces cuando vamos a leer la Biblia tenemos que pisar el freno del acelerador de tiempo que hay en el mundo y degustar y saborear y deleitarse. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Deleítate. Miren, el deleite, cuando usted le fascina el helado de chocolate, usted cuando ve el helado de chocolate venir, usted le brillan los ojos, usted siente que le palpita el corazón, se saborea la boca. Hay unos que tiemblan. Y se deleitan. Deberíamos hacer así con la palabra. Deleitarnos donde todo nuestro ser sea involucrado, cuerpo, alma, espíritu, fuerza y corazón, a leer y a meditar en la palabra de Dios. Ese es el deleite. Deleitarse en Dios, donde todo nuestro ser, por un espacio de tiempo determinado, por un espacio de tiempo bien establecido, e intencionalmente obligar a nuestro cuerpo, nuestro ser, a deleitarse en Dios. Me asombra los salmos. Los salmistas, usted lee y usted cree que ellos estaban sentados en una pradera con las hojas de color y viendo los colibríes. Muchos de los salmistas estaban en lugares que ni siquiera usted y yo vamos a estar, en grandes apuros. Mas sin embargo, en medio de ese apuro se deleitaban en la presencia de Dios. Y hoy estamos aquí. Quizás faltarían muchos elementos, quizás colocamos pistas, quizás no vino alguien, pero nuestro objetivo es deleitarnos en la presencia de Dios. Muchas veces queremos deleitarnos con artilugios humanos, porque la batería a veces suena bien, o porque a lo mejor viene un músico, un cantante con una voz prodigiosa, y a veces sacamos las conclusiones al final del servicio: ahora sí se sintió la presencia de Dios. A su nombre. Ahora sí predicó el hermano, porque ahora sí está la presencia de Dios ahí. Déjame decirle que es una manera errada de venir a la casa de Dios. La manera correcta es llegar y decirle al Señor: hoy quiero deleitarme en tu presencia. Hágalo como usted quiera y use a quien usted quiera. Amén. Muy bien. Dicho esto, voy a leer una porción en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 36. Agüita para los motores. Muy bien. Marcos capítulo 4. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 36. Vámonos al verso 41, disculpen ustedes. Verso 41. Dice de la siguiente manera: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
¿quién es este? Rápidamente estaban en apuro los apóstoles, estaban en medio de una tempestad. El Señor se levanta y señala al viento y le dice: calla y enmudece. Señores, muchos de los que estaban en la barca eran expertos en el mar, eran pescadores, eran expertos en los datos meteorológicos, mas sin embargo estaban llenos de miedo. Y se paró un carpintero, no tiene nada que ver con el mar, y se paró y señaló al viento y a la tempestad y le dijo: calla y enmudece. Y dice la palabra de Dios que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y se hicieron una gran pregunta. No lo hicieron muy duro por si acaso el hombre no los vaya a mandar a callar a ellos. Ahí, ¿quién es este? Que aún el mar y las tempestades le obedecen. ¿Quién es? Hoy le he colocado como título a la enseñanza: ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Automáticamente al hacer esa pregunta, usted sacará rápido sus conclusiones y usted va a decir: ya yo sé quién es Él. Porque estoy en una iglesia cristiana, mis padres me enseñaron principios y valores cristianos, estoy empezando, he recibido discipulado, he recibido adoctrinamiento, he recibido crecimiento espiritual, crecimiento ministerial. Ya yo sé de quién va a hablar el hermano. Pero déjeme decirle qué es lo que abarca bíblicamente cuando en la Biblia se hace una pregunta. La mayoría de las preguntas en la Biblia no son para que usted la conteste como contestábamos nosotros en primaria. Yo sé. No. La mayoría de las preguntas en la Biblia están hechas para que usted pueda reflexionar, para que usted pueda detenerse un momento y preguntarse, tenga los años que tenga en el Evangelio, ¿quién es Él? En cierta ocasión llegué a un establecimiento, a un local, y vi un letrero grande que decía: si me vas a hablar de alguien, háblame de Dios. Realmente eso parece para espantar más a los chismosos que atraer a alguien que te hable de Dios. Sí, creo yo que es así. A lo mejor los chismosos vienen a decirle otras cosas de otras personas y usan este lema como para apartar a las personas e invitar a otras a que vengan a hablarle de Dios. Pero me llamó gran atención saber de que había un letrero de ese tipo, y automáticamente me pregunté: ¿y quién es Dios? ¿Quién es Él? Estamos enfrentados a la pregunta más grande, más profunda, inclusive a los misterios más extraordinarios: saber quién es Él. Estas preguntas, o esta pregunta, ¿quién es Él?, no es una pregunta descabellada. Hay unos que dicen: hermano, pero que eso no se puede responder, eso es muy difícil de asimilar. Ciertamente es así. Es difícil comprender casi a plenitud completa quién es Él. Pero eso no limita a la persona a recibir la respuesta divina. Mas sin embargo, la pregunta hace que nosotros reflexionemos, recapacitemos, meditemos un poco quién es el que nos ha llamado. Juan capítulo 17, verso 13. Dice el Señor Jesucristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo,
a quien tú has enviado. Es decir, que la vida eterna, las bendiciones que están reservadas para todos los que creen, están encapsuladas, están intencionalmente encapsuladas por Dios en que conozcamos de Él. Entre más conozcamos a Dios, más vamos a saber quiénes somos. Amén. Entre menos conocemos a Dios, más vamos a tener variantes del conocimiento de Dios. Inclusive vamos a caer en errores acerca del conocimiento de Dios. Amén. Mateo capítulo 16, verso 15. Mateo capítulo 16, verso 15. Y él le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una bendición hermosa cuando vemos en la Biblia algunas preguntas. De hecho, hay una enseñanza que he escrito por allí que se llama Cuando Jesús pregunta. Y he visto al Señor haciendo preguntas que inclusive han llenado de temor mi vida, de reverencia al Señor. Conseguí una pregunta que decía: ¿hasta cuándo voy a soportarlos? No menos de 2 semanas pensé en esa pregunta. ¿Hasta cuándo voy a soportarlos? Otra pregunta: ¿aún están faltos de entendimiento? Otra pregunta: ¿me amas? Por segunda vez: ¿me amas? Por tercera vez: ¿me amas? Preguntas que nos llevan a la reflexión profunda en Dios y que van a echar raíces en nuestra fe cristiana. Muchas veces nos detenemos a responder esa pregunta. Y hay muchas preguntas. Muchas preguntas que nos hace el Señor. Por ejemplo, tengo que volverles a decir: ¿cómo lees? Jesús está interesado en que tú preguntes, en que Él pregunte y tú respondas, y que tú preguntes y Él responda. En esta porción de la Biblia, en Mateo capítulo 16, Él está queriendo primero ver la óptica de afuera. ¿Quiénes dicen allá afuera que soy yo? Oh, hay de todo, de toda clase de respuestas. ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y salió Pedro lleno de la revelación de Dios: eres el Hijo del Dios viviente. Eres el Hijo del Dios viviente. Denle un aplauso al Señor. Esta respuesta ocasionó otra respuesta aún mucho más profunda. Ni siquiera los apóstoles sabían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús dijo: y yo también te digo que tú, Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pedro lo miró así, porque Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo morando en él. Pedro responde lleno del Espíritu Santo en ese momento, pero no puede entender en el Espíritu. ¿Está viendo la diferencia? Esta respuesta ocasiona algo impresionante. Esta respuesta o esta confesión de Pedro hace de que Jesús le diga de quién es Él, va a ser edificada la iglesia. Los fundamentos de la iglesia están soportados, están firmemente establecidos en que nosotros sepamos quién es Él. De tal manera que si nosotros nos desviamos de quién es Él, la iglesia se cae. La iglesia se derrumba. Porque las bases de la construcción hermosa de la iglesia de Dios reposan en quién es Él. Y hay que tener la llenura del Espíritu Santo para que esos fundamentos y esas simientes sean inconmovibles en nuestra vida hasta la eternidad. A su nombre. Lo cierto es que cuando nosotros llegamos al Señor y creímos en el plan de salvación, entonces nuestras vidas, como esa casa que se edificó sobre la roca, se postraron allí. Y podrán venir vientos, tempestades y arremeter contra la casa, pero no será destruida. No será destruida. El que tenga oídos oiga. No será destruida, siempre y cuando estemos en la roca, estemos anclados, estemos arraigados en quién es nuestro Dios. No solamente la respuesta de quién es Él produce que la eternidad se fije en nuestros pies, sino que también la respuesta de quién es Él produce nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hasta la eternidad. Amén. La gracia fluyente, el desarrollo, el crecimiento reposan también en que nosotros diariamente descubramos, nos revela el Señor quién es Él. La vida cristiana solamente se puede desarrollar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quite la mirada un instante de Jesús y usted se perderá. Y usted irá para donde usted nunca creyó que iba y donde el Señor jamás planificó que fuera. Puestos los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 12, el autor y consumador de nuestra fe. Así que cada vez más que nosotros respondamos en nuestra vida cristiana quién es Él, pongamos la mirada allí, porque eso va a redundar
que la gracia de Dios fluya en nosotros, que el crecimiento de Dios venga a nosotros y se cumplirá la palabra, que nosotros seremos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. A su nombre. Efesios capítulo 3, versos 18 y 19. Efesios capítulo 3, versos 18 y 19. Vámonos al 17. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nuestra vida cristiana, sí o sí, tiene que ser proporcionalmente medida a cuánto nos disponemos a conocer quién es Él en nuestra vida. Porque si usted no hace ese esfuerzo o tiene esa solicitud, tarde o temprano, amados, quien quiera que sea que se desvíe del conocimiento de Dios, estará lejos de Dios. No se puede estar cerca de Dios y lejos del conocimiento de Él. Es imposible. A veces estamos dados a las experiencias subjetivas y es bueno. Es bueno que usted se le pare el pelo, es bueno que usted vea visiones, es bueno que Dios le revele cosas, que vea ángeles, pero es mejor el conocimiento de Dios. Sobre Él está fundada nuestra vida. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5 en adelante. No solamente responder quién es Él nos da fundamento, no solamente saber quién es Él nos da desarrollo, crecimiento y gracia, sino que también conocer quién es Él nos hará inclusive volver al camino, saber dónde es que cometimos errores y seguir en la senda de justicia. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Cuánta? Toda diligencia. A veces somos diligentes para hacer dinero, para trabajar, para esforzarnos, pero aquí dice la Biblia que pongamos toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sigo el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Quién es Él? Hará también que volvamos al camino. ¿Quién es Él? Hará también corregir los errores. ¿Quién es Él? Hará también no dejarnos sin fruto. ¿Quién es Él? Hará también que nuestra vida sea productiva en el Señor. Me llama mucho la atención Apocalipsis capítulo 3, 18, donde Cristo le habla a una iglesia muy lejos del conocimiento. Es más, tenía a Cristo afuera de la iglesia. A veces usamos el texto para invitar a los no creyentes a que crean en el Señor. Usamos mucho Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta, toco y llamo. ¿Qué más?
Amén. Él está tocando las puertas de la iglesia. No está tocando la puerta de un incrédulo. Está tocando la puerta de la iglesia. El autor y consumador de la fe fuera de la iglesia que él mismo fundamentó. De tal manera que saber quién es Él también nos ayuda a reflexionar y a encarrilarnos nuevamente a lo que Dios quiere para nosotros en cuanto al conocimiento de Cristo. ¿Quién es Él? Voy a dar dos respuestas solamente de quién es Él. Uno, Él es Dios. Nuestra mente no comprende totalmente el aspecto trinitario de Cristo. Es más, es uno de los misterios más difíciles de expresar. Y hay muchas corrientes que dicen que Jesús no es Dios. Claro, rebajamos a Cristo de la deidad porque es más fácil desobedecerlo. Esa es la verdadera intención. Es más fácil insertar en ese conocimiento bajo de que Él no es Dios un poco de cosas porque caben, que creer que Él es Dios, que creer que Él comparte la divinidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es más fácil distorsionar muchas cosas de la Biblia cuando decimos que Él no es Dios. Jesús es Dios, pero también es hombre. El escritor de Hebreos, capítulo 10, verso 5, explica y dice la manera en que introduce a Cristo en la creación, que introduce a Cristo en el tiempo. Cristo está en la eternidad, pero Hebreos 10, versículo 5 dice, así es que se introduce al Hijo. Vamos a leer Hebreos 10, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. He aquí dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro que está escrito de mí. Jesús, la deidad de Cristo, es vaciada en un cuerpo humano. El que habita en la eternidad, el que los cielos de los cielos no pueden contener, se comprime de tal manera que puede ahora habitar en medio de los hombres. De tal manera que Él tiene el título de Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Eso es difícil de comprender. ¿Cómo un Dios que no tiene tiempo ni espacio puede ahora prodigiosamente comprimirse y expresarnos su amor por medio de su Hijo amado? Jesús es Dios. Gálatas 4, verso 4 dice que vino Él, nacido de mujer, bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley. Dios no podía venir a librarnos del pecado en su plenitud de deidad, porque dejaría de ser justo. Él tuvo que venir en el cuerpo de su Hijo amado y liberarnos del pecado y de la maldición del pecado,
para que ahora nosotros seamos declarados hijos de Dios, por el cual ahora ha derramado sobre nosotros el Espíritu del Padre, el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. A ningún ángel se le dijo jamás, siéntate a mi diestra. A ningún querubín, a ningún serafín, a ningún arcángel se le dijo, siéntate a mi diestra hasta que vengan tus enemigos debajo de tus pies. Solamente al Hijo de Dios, el que comparte en la eternidad, divinidad con el Padre, pero se hizo siervo por amor a ti y por amor a mí, para librarnos de la maldición del pecado. Denle un aplauso al Señor. Para profundizar un poquito, Hebreos capítulo 2, verso 9 al 10, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía, por favor, subraye esa palabra, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Se lo voy a explicar muy sencillo y usted me va a ayudar. ¿Todas las cosas están sujetas a los pies de Dios, sí o no? Dios tiene el poder de decirle a la tempestad que se calle. ¿Y qué va a hacer la tempestad? Se va a callar. Él puede decirle a la naturaleza, haz esto, haz aquello, y ella va a obedecer, ¿sí o no? Pero Dios, que todas las cosas se le sujetan, que todas las cosas subsisten en su poder, va a llegarse al pecador que tiene voluntad propia y le va a decir, pecador, obedéceme. Y se va a cumplir lo que dice Romanos capítulo 7. Con la mente queremos servirle a Dios. Nosotros sabemos dentro de nosotros que Dios es bueno, que lo que Él dice es verdadero. Con la mente queremos adorarlo, queremos glorificarlo, es nuestro deleite. Pero Romanos capítulo 7 dice, pero hay otra ley en mis miembros que se revela con la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. De tal manera que cuando Dios llama al pecador, el pecador está dividido, y esa es la angustia y esa es la falta de paz del mundo, que con la mente saben que Dios es bueno, pero hay una ley de pecado que gobierna en el cuerpo, que nos impulsa a hacer cosas que no son correspondientes a lo que Dios dice. Entonces el hombre está dividido en dos. Quiere obedecer a Dios, pero su deseo hace otra cosa. ¿Saben cuál es la conclusión? Pablo dice, miserable, condición deplorable, miserable de mí. Saber que mis deseos no quieren sujetarse a Dios. Entonces Dios se derramó en un hombre, y en ese hombre Romanos capítulo 7 concluye diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de eso? Gracias doy a Cristo, a Jesucristo. Él vino y conocía qué era lo que estorbaba para que usted y yo sirviéramos
con gratitud eterna a Dios el pecado que habita en tu carne. Entonces Él vino y tomó su carne y la rompió en 1000 pedazos en la cruz, derramando toda la ira de Dios y liberándote para que le sirvamos a Dios eternamente, liberándonos del pecado. Pablo conocía mucho, mas sin embargo le dice a los corintios, una iglesia muy inteligente, muy sabia, por lo menos humanamente hablando, dijo que él venía con temor y temblor a predicar a Cristo y crucificado, porque en Cristo reside todo el poder y la sabiduría de Dios. Es locura para el mundo, pero para los que creen, para los que tienen salvación, eso es una gran obra poderosa en nosotros. Cristo y crucificado. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Poder de Dios. Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. A Cristo y crucificado. 1 Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que se haga vana la cruz de Cristo. ¿Usted quiere reducir el poderío, la majestad asombrosa que hay en la cruz? Predique otra cosa que no sea Cristo. Hoy en día, entre los temas actuales, hablamos de unción. Yo creo en la unción, pero no te explican dónde que provino esa unción. Hablamos de proceso. Ahorita está de moda el proceso. Yo le voy a decir algo con respecto al proceso. Muchas veces el título del proceso esconde detrás de esa enseñanza la autocompasión y no la exaltación de Cristo. Porque todos nosotros vamos a ser probados. Nuestra fe va a ser probada, independientemente del proceso, pero con un solo objetivo: para que sea hallada en honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Pero a veces en los temas actuales describimos el proceso, pero detrás de esa descripción del proceso está la autoexaltación. Oh, yo sufro mucho y por eso tengo mucho. Tú tienes lo que Dios te da, tengas o no tengas proceso. El que gloríe, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dice, no con sabiduría de palabras, para hacer vana la cruz de Cristo. Hay una alabanza que me gusta mucho, dice, si acaso se me olvida, por si acaso me falla la memoria, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Allí es donde empezó mi amistad. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa,
Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Ahí es donde empezó. Que la iglesia sea llevada nuevamente a la cruz. Que la iglesia sea llevada otra vez al madero. Allí donde empezó el verdadero poder y la verdadera unción. A veces se quiere unción sin madero. A veces se quiere predicación sin crucifixión. Es un grave error. Porque Dios ha depositado en esa cruz el poder y la sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Si puede decir aleluya, dele gloria a Dios. Dios es bueno con nosotros. Lo que para muchos historiadores fue una masacre en un madero, hoy es vida eterna para nosotros. Hoy es vida eterna para nosotros. Y no debería un pensamiento sustituir ese. Deberíamos profundizar cada vez más quién es Él y qué hizo Él por mí. Entonces yo tendré la fuerza, la fortaleza espiritual para someter el pecado a los pies de Él. Tendré el Espíritu Santo de Dios, que no es espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero a veces queremos dominio propio humano. 7 peores que Él vendrán después. 7 peores que Él vendrán. Si queremos dominar las cosas que Él nos ha mostrado que tenemos que dominar. Ahora usted dirá, hermano, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve saber quién es Él? Solamente voy a dar 2 cosas. ¿Para qué sirve que usted sepa quién es Él? Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, verso 40. Y dice de la siguiente manera: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que nunca se aparten de mí. La cruz del Calvario es la provisión para saldar la cuenta, para limpiar los pecados, pero también es la provisión para que Él permanezca en mí. A veces decimos, no, yo permanezco en Dios porque voy a la iglesia, porque hago muchas cosas. No es así. Permanecemos en Dios porque Él pactó, hizo un pacto consigo mismo en la cruz y nos dijo: nunca jamás me volveré hacia ellos, nunca jamás haré mal con ellos, siempre les haré bien y nunca jamás se separarán de mí. Él mismo, no fuimos nosotros. Hay una alabanza que dice: yo no sé qué fue lo que me viste. No vio nada. Yo no sé qué fue lo que viste en mí, porque yo estaba por allá solo, ni siquiera vio nuestra miseria. Por amor a sí mismo, por el único beneplácito de su voluntad, me amó. Toda la gloria se la lleva a Él. Amén. Si usted le da el 1% a usted y 99% a Dios, no hace nada. Toda la gloria se la lleva a Él. Amén. ¿Para qué entonces es
que nosotros le conozcamos, para que nunca nos apartemos de Él. Para que cimentados y arraigados en ese amor, seamos plenamente capaces de comprender, es decir, capaces de agarrar lo necesario, lo que necesitan nuestras almas. Nosotros venimos acá con necesidades de mucho tipo y muy variadas, con muchas pruebas. Pero la predicación de la palabra, la predicación de la cruz, surte a nosotros, provee a nosotros lo necesario para que Cristo nunca jamás salga de nuestra vida. Así de grande es el amor de Dios. Nos hizo provisión eterna para que nunca nos separemos de Él. Y lo otro, Efesios, para terminar, capítulo 3, dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Jesucristo, de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando se habla de plenitud, se usa una palabra muy extraña cuando la vamos a acoplar al texto. La palabra que se usa, plenitud, es un barco lleno de tripulantes. ¿Sí? Pero el tripulante de nuestra vida es uno solo, es Cristo. Pero la palabra indica pluralidad. Pero nuestro dueño es uno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted y yo vemos lo ancho, la amplitud tremenda que alcanzó Cristo, cuando vemos lo sublime que es Jesús, vemos las dimensiones de su gloria, entonces el Espíritu Santo va a traer lo que necesitamos. Hay muchos que quieren dominio, pero no quieren ver la cruz. Hay muchos que quieren ser más obedientes, pero no quieren ver la cruz. En la cruz usted aprenderá obediencia. En la cruz usted aprenderá a dominar. En la cruz usted aprenderá a hacer sujeción a Dios. Es allí en la cruz. Inclusive hasta para dar dinero. ¿No dice 2 Corintios 8:9 que Él que era rico fue empobrecido para que nosotros viviéramos en sus riquezas, y teniendo la riqueza de su gloria seamos generosos? Hay gente que quiere dar porque quiere dar, porque le da cosita. Damos porque vemos a Cristo dar todo. Servimos porque vimos a Cristo servir. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios se despojó de eso para servir. Servimos por cualquier otra intención, menos porque vemos a Cristo servir. Colosenses 1:10 dice: y despojando a principados y a potestades, se declaró triunfante en la cruz. Les voy a explicar eso rápidamente. ¿Ustedes no han visto algunas películas donde el rey ha ganado la batalla? ¿Sí? Adelante van los presos y el rey que perdió. Y un poquito más atrás van los guerreros. Y por último va el rey triunfador. A su nombre. La cruz es la procesión de victoria
del Rey triunfador. El problema es que nosotros vemos una cruz ensangrentada, pobre Dios, pero Él estaba despojando a los principados y a las potestades, dándonos a nosotros, su iglesia, la victoria en la cruz. Clavando en esa cruz su propio cuerpo, señal de la ley, señal de la maldición, en esa cruz, para que al tercer día nosotros pudiéramos resucitar en Él. Eso no se podía ver, y se cumplirá la palabra que dice: cosa que ojo no vio y oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Nosotros vamos a ver exactamente lo que necesitamos en la cruz. Vivimos de temores y de depresiones cuando Él clavó eso en la cruz. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Si Él venció, nosotros también venceremos. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios.